Bueno, pueblo de Dios, Dios les bendiga, amén. Aquí estamos nuevamente para que compartamos una palabra. Tenemos una palabra del Señor y vamos a orar. Gran Dios Todopoderoso, Señor, oramos por esta palabra, Señor. Atamos todo espíritu humano. Dejamos sujeta esta palabra, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a compartir una palabra que está en Marcos. Marcos 12:28. El título dice El gran mandamiento. En el nombre de Jesús. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Amén. El, 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 el escriba le preguntaba al Señor, porque él antes había escuchado que le habían hecho otra pregunta. Entonces, cuando le preguntaron lo que él le había respondido, como vio que era sabio para responder, se atrevió a hacerle esa pregunta. Y el Señor nos declara en su palabra que el primer mandamiento es el más importante. Si nosotros cumplimos el primer mandamiento, vamos a cumplir todos los demás. ¿Ven? Y yo creo es lo que está sucediendo ahora. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestra relación con Dios. De aparte de todo lo que está sucediendo, está declarado, y nosotros sabemos que todo esto tenía que suceder, está declarado en la palabra. Pero nosotros no tenemos que perder la visión, nosotros no tenemos que perder de vista el por qué nosotros caminamos en el Evangelio. ¿Cuál es nuestro por Cristo? Porque Él nos dejó mandamientos. El primer mandamiento es más importante para nuestras vidas, porque es para nosotros. Y nosotros no nos tenemos que alejar de eso. Nosotros tenemos que entender que tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa forma y amamos al que no vemos de esa forma, vamos a poder amar también a los que vemos, como a nosotros mismos, dice la palabra. Entonces, si yo no me amo yo, ¿cómo amo al otro? Primero, tengo que amarme yo antes de amar a mi prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el mandamiento. Entonces nosotros tenemos que amarnos, tenemos que entender que nosotros primero es Dios, después somos nosotros, después estará nuestra familia y después está la iglesia. Entonces, cuando nosotros tenemos ese orden, nosotros no nos vamos a distraer, a irnos por un camino equivocado. Primero es Dios y después nosotros. Entonces, si nosotros estamos bien, también nuestra familia va a estar bien. Pero es importante en este tiempo, nos centramos en lo que pasa, nos centramos en muchas cosas, centrémonos en lo que el Señor nos dejó, el primer mandamiento.
centrémonos en poder buscarle a Él, porque si nosotros le buscamos a Él, nosotros vamos a tener la entrada, la salida, la solución a todo lo que nos está pasando, a todo lo que está aconteciendo. Vamos a poder resolver bien todo. Nuestra vida va a ir bien, nuestra vida, nosotros vamos a ir avanzando, vamos a avanzar. No nos vamos a quedar estancados, a pesar de todo lo que está pasando, no nos vamos a estancar. Seguiremos avanzando. ¿Con quién? Con Cristo, con el Señor. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Por eso, mire lo que le dice en el 18. En el 18 el Señor dice, ahí, por eso Él pregunta, porque estamos en el 28, y ahora en el 18 dice la pregunta sobre la resurrección. Entonces vinieron a Él los saduceos, dice, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijo, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Y hubo 7 hermanos, y el primero tomó esposa, murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella, murió, tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera. Así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? El Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Amén. ¿Qué le dice el Señor? Entonces, Él le dice que, dice, no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Se da cuenta que cuando las personas no están centradas en lo que realmente el Señor nos dice que tenemos que hacer en la Escritura, buscar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra mente, empezamos a hacer preguntas incorrectas, empezamos a buscar resquicios, mucha gente habla muchas cosas en este tiempo que no tienen ningún asidero, no tienen ninguna respuesta, porque son preguntas que no están en la Escritura. En la Escritura está la respuesta y las andan preguntan cosas tontas, cosas que no deben preguntar, entretenido en cosas incorrectas. Entonces nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón, nuestro ser, amándolo de esa forma, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a mostrar y nos va a centrar en lo que tenemos que centrarnos. Mucha gente religiosa andan hablando muchas cosas en estos momentos, cosas incorrectas, criticándose unos a otros, descalificándose unos a otros. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros tenemos que centrarnos en la palabra, en los mandamientos. El primer mandamiento, amar al Señor, amarlo con todo nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra mente, para que el Espíritu Santo tome el control de nosotros y amarnos nosotros también. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Después del Señor me amo yo, y al amar al Señor y amándolo a Él con todo mi corazón, me amo yo, el enemigo no tiene ningún lugar en mi vida. Se van los temores, se van los miedos, se va la desconfianza, se va toda la incertidumbre, se va todo. Porque yo sé dónde estoy parada, estoy en la roca, estoy firme, estoy en Cristo, estoy
amándole como debo de amarle, amándome yo como me debo de amar. Por lo tanto, mi familia también va a estar bien porque yo también estoy haciendo lo que corresponde. Y eso es lo que el Señor nos va declarando en la palabra. Nos tenemos que centrar en lo que Dios nos declara a nosotros en la palabra. Tenemos que caminar por esta palabra, tenemos que caminar por los mandamientos, por los preceptos, por las leyes. Es lo que nos va a mantener firme, es lo que nos va a mantener en pie, es lo que nos va a mantener a nosotros con anhelos. Con muchos anhelos, con ganas de querer hacer muchas cosas, con ganas de avanzar, con ganas de buscar, de golpear, de pedir. Eso es, por eso nos declara el Señor en la palabra, que el que pide recibe, que el que golpea se le abre y que el que llama, perdón, me olvidé, en estos momentos se me fue, pero bueno, lo busca en la palabra y ya está. Y quiero decirles eso, que el Señor, eso es lo que quiere de nosotros, que nos centremos con Él, que intimemos con Él, que estemos ahí, que estemos amándole, que estemos adorándole, que estemos dándole gracias por todo, que estemos ahí glorificándole cada día, porque Él en esa forma se glorifica en nuestras vidas. Y en este tiempo, cuando pase todo esto, nosotros vamos a testificar sin hablar de Él, de que nosotros